El acero pulido del ascensor reflejaba dos mundos completamente distintos. Elena Rodríguez, con su traje militar, revisaba informes de adquisiciones. Y el guardia de seguridad nocturno a su lado, apoyado pesadamente en su bastón. Lo había visto innumerables veces en los últimos 6 meses. Este hombre tranquilo, con una ligera cojera, que siempre se hacía a un lado cuando ella se acercaba, que asentía respetuosamente, pero nunca hablaba a menos que le hablaran. Sin embargo, James había notado cosas en ella. La forma en que inconscientemente tocaba un pequeño medallón de plata cuando pensaba. Como siempre pedía la misma comida china para llevar los jueves. Carne con brócoli, verduras extra y arroz integral. El hecho de que tuviera una foto enmarcada en su escritorio que colocaba boca abajo cada vez que tenía conversaciones difíciles. Estas observaciones le salían de forma natural, una costumbre de sus días en el ejército, cuando fijarse en los detalles podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Elena, por su parte, apenas registraba a James como individuo. Formaba parte de la infraestructura del edificio, como el ascensor o el aire acondicionado. Funcional, necesario, pero no merecía especial atención. Conocía su nombre solo porque estaba impreso en su placa. Y nunca se había preguntado sobre su vida más allá de estas paredes. En su mundo, las personas eran contactos útiles, amenazas potenciales o ruido de fondo. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Elena había estado en reuniones consecutivas desde las 6 de la mañana intentando finalizar una fusión que duplicaría la cuota de mercado de Technova. Las negociaciones habían sido brutales, con abogados y ejecutivos analizando cada cláusula y contingencia. A las 11 de la noche, estaba agotada pero llena de energía, con el café y la adrenalina repasando los documentos finales una vez más. James acababa de terminar su ronda en las plantas bajas cuando su radio cobró vida. La voz de Marcus sonó tensa y urgente. James, tenemos un problema. Edificios en confinamiento. Ha habido una amenaza creíble. ¿Qué tipo de amenaza?, preguntó James, moviéndose ya hacia el ascensor. De esas que ponen nerviosos a los ricos. El FBI está en camino, pero quieren que todos se resguarden en casa hasta que puedan inspeccionar el edificio. James sintió un escalofrío en el estómago. El peso familiar de la responsabilidad, de vidas que dependen de sus acciones. Lo había sentido en las montañas de Afganistán, momentos antes de que todo saliera mal. Su mano se movió instintivamente hacia la radio, enderezando la postura a pesar del dolor en su pierna protésica. Entendido. Voy a las plantas ejecutivas. El viaje en ascensor a la planta 23 se sintió más largo de lo habitual. James repasó los protocolos mentalmente, pero eran protocolos corporativos diseñados para simulacros de incendio y emergencias menores. Nada en su manual de entrenamiento lo había preparado para este momento. El momento en que su pasado y su presente colisionaron de una manera que lo cambiaría todo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, vio a Elena de pie junto a los ventanales, con el teléfono pegado a la oreja. Parecía pequeña contra el fondo de las luces de la ciudad, vulnerable de una manera que provocó un arrebato protector en el pecho de James. Era el mismo instinto que lo había impulsado a servir, a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Señora, dijo, acercándose con cuidado. Necesito hablar con usted. Elena levantó la vista, molesta por la interrupción. Ahora no. Estoy en medio de algo importante. Esto también es importante. Ha habido una amenaza contra el edificio. Necesitamos trasladarnos a un lugar seguro. Por primera vez en 6 meses, Elena miró fijamente a James. Notó la tensión en sus hombros, la forma en que su mano descansaba sobre la radio, la quietud alerta que parecía contradecir su habitual comportamiento tranquilo. Algo en su tono la hizo terminar la llamada sin dar explicaciones. ¿Qué clase de amenaza? La que significa que no podemos correr ningún riesgo. Necesito que vengas conmigo. Elena dudó. Su instinto era tomar el control, exigir más información,
llamar a su propio equipo de seguridad. Pero algo en la actitud de James, la autoridad silenciosa, la forma en que escudriñaba el pasillo como si estuviera leyendo peligros invisibles, la hizo asentir. ¿A dónde vamos? A un lugar seguro. Mientras se dirigían al ascensor, la radio de James volvió a sonar. Esta vez, la de Marcus, su voz. Era tensa. James, hemos perdido contacto con el equipo del FBI, y el sistema de seguridad principal del edificio acaba de fallar. James sintió la familiar oleada de adrenalina, la agudización de sus sentidos, que lo había mantenido con vida durante 2 periodos de servicio. Llegó el ascensor, y, al cerrarse las puertas, vio el reflejo de Elena en el acero pulido. Estaba asustada, aunque intentaba ocultarlo. El seguro de sí mismo del director ejecutivo había sido reemplazado por una joven que, de repente, se encontró en una situación que escapaba a su control. Esta noche, algo se sentía diferente en su quietud. La forma en que sus curtidas manos agarraban la radio, la tensión alerta en sus hombros a pesar de su apariencia tranquila. El piso 23 sonó suavemente, y cuando las puertas comenzaron en ese momento, volvió a ver su reflejo. Unos ojos que habían visto demasiado, escudriñando el pasillo con una precisión que no correspondía a la de su humilde uniforme. Señora, dijo en voz baja, con un tono cortante que ella nunca antes había oído. Necesito que se quede detrás de mí. Señora, dijo en voz baja, con un tono cortante que ella nunca antes había oído. Necesito que se quede detrás de mí. El ascensor comenzó a descender, llevándolos hacia lo que fuera que los esperaba abajo. La mente de James ya estaba considerando posibilidades, contingencias, el tipo de pensamiento táctico que antes le había sido instintivo. Por primera vez en 2 años, se sentía el mismo de nuevo. No el veterano destrozado que luchaba por pagar el alquiler, sino el soldado que había jurado proteger a los demás. Elena lo observó en el reflejo del ascensor, viéndolo como si fuera la primera vez. El hombre tranquilo al que apenas había notado se estaba transformando ante sus ojos, convirtiéndose en alguien completamente distinto, alguien que se movía con determinación, que inspiraba respeto, que parecía capaz de manejar lo que viniera. No tenía ni idea de que el hombre que estaba a su lado había sido el sargento James Mitchell, condecorado con la Estrella de Bronce, el soldado que rescató a su padre moribundo de un incendio. Un bey en Afganistán, y le tomó la mano mientras susurraba una última petición sobre la protección de su hija en casa. El ascensor continuó bajando, llevándolos hacia una confrontación que despojaría de toda pretensión y revelaría la verdad sobre quienes eran realmente y quienes habían sido el uno para el otro todo el tiempo. A medida que pasaban los pisos, James sentía el peso del recuerdo oprimiendo su pecho. El coronel David Rodríguez había sido un buen hombre, un líder que se preocupaba por sus tropas. En sus últimos momentos, desangrándose en el desierto afgano, le puso algo en la mano a James, un pequeño medallón de plata con la imagen de una joven dentro. Prométemelo, susurró el coronel, su voz apenas audible por encima del sonido de disparos lejanos. Prométemelo que la encontrarás. Asegúrate de que esté a salvo. James había hecho esa promesa, y lo había atormentado. Durante su recuperación, durante su alta, durante las largas noches en que el dolor fantasma en su pierna amputada parecía menos importante que el dolor en su pecho. Había pasado meses rastreando a Elena Rodríguez, aprendiendo sobre su vida, su empresa, sus hábitos. Cuando el puesto de seguridad en Technova estuvo disponible, lo aceptó sin dudarlo. Durante 6 meses, la había cuidado, desde las sombras, cumpliendo su promesa a un hombre moribundo. Ella nunca necesitó saber quién era él ni por qué estaba allí. Había sido suficiente saber que estaba a salvo, que él estaba honrando el último deseo de su camarada caído.
Pero ahora, mientras el ascensor los llevaba hacia un peligro desconocido, James se dio cuenta de que su vigilia silenciosa estaba a punto de terminar. Las habilidades que intentaba enterrar, los instintos que había intentado suprimir, estaban resurgiendo la superficie. Fuera lo que fuese lo que les aguardaba en las profundidades del edificio, lo afrontaría como el soldado que una vez fue, no como la sombra en la que se había convertido. El ascensor se detuvo en el piso 15, aunque ninguno de los dos había pulsado el botón. James se colocó inmediatamente entre Elena y las puertas, buscando el botón de parada de emergencia. ¿Qué está pasando?, preguntó Elena, con la voz tensa por el miedo controlado. No estoy seguro, respondió James, pero su lenguaje corporal sugería que tenía una muy buena idea. Pero sea lo que sea, nos encargaremos de ello. Por primera vez en meses, Elena percibió algo en su voz que reconoció. La misma serena confianza que poseía su padre. La misma calma inquebrantable que la hacía sentir segura de niña. No entendía por qué este guardia de seguridad le recordaba a su padre, pero el parecido era tan fuerte que le conmovió el corazón. Dolor. Las puertas del ascensor comenzaron a abrirse, revelando un pasillo oscuro que debería haber estado iluminado por luces de emergencia. En cambio, solo se veía el tenue resplandor de las señales de salida y el sonido distante de pasos que resonaban por los pasillos del edificio. James dio un paso adelante, con movimientos cuidadosos y deliberados. Detrás de él, Elena aferraba su teléfono, dándose cuenta por primera vez de que no había señal. Estaban realmente solos, aislados del mundo exterior, solo el uno del otro y de las habilidades que James Mitchell había aprendido en una vida que nunca había compartido con nadie. «Quédate cerca», susurró. Y Elena se encontró siguiendo al hombre silencioso al que apenas había notado, confiándole su vida de una manera que nunca antes había confiado en nadie. James se movía por el pasillo oscuro con una fluidez que sorprendió a Elena. James Mitchell llevaba trabajando en el turno de noche en Technova Corporation exactamente 6 meses y 12 días. No es que estuviera contando, pero la rutina se había convertido en su ancla en una vida despojada de la mayoría de sus certezas. Todas las noches, a las 9:45, le daba un beso de buenas noches a su hija Emma, de 8 años, para recordarle a la señora. Atrás quedó la ligera vacilación que había notado en su andar, la cautela con la que se apoyaba la pierna izquierda. Ahora se movía con determinación, cada paso calculado, girando la cabeza a intervalos precisos para detectar amenazas. Era como si la oscuridad hubiera despertado algo en el que había estado dormido. La escalera, susurró, señalando una puerta con una señal de salida. Tenemos que llegar al aparcamiento. ¿Por qué al aparcamiento?, preguntó Elena, manteniéndose cerca de él. ¿Y si esto es lo que creo que es? Primero querrán controlar las salidas principales. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del edificio. ¿Qué crees que es? James se detuvo en la puerta de la escalera, escuchando atentamente antes de responder. ¿Espionaje corporativo o algo peor? Alguien quiere algo de Technova y está dispuesto a tomar medidas extremas para conseguirlo. Abrió la puerta con cuidado, revelando una escalera tenuemente iluminada por la luz de emergencia. Las paredes de hormigón parecían amplificar cada sonido. Su respiración, el suave susurro de los tacones de Elena en las escaleras, el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio. 3 pisos más abajo, James se detuvo de repente, levantando la mano para pedir silencio. Voces resonaban desde abajo, bajas y urgentes. James no distinguía las palabras, pero el tono era inconfundible. No se trataba de personal de mantenimiento del edificio ni de limpieza nocturna. Eran profesionales y estaban coordinando algo. Retrocediendo, James respiró, guiando a Elena por las escaleras que acababan de bajar. En silencio, se retiraron al piso 20, donde James los condujo a través de un laberinto de cubículos y salas de conferencias.
Elena se dio cuenta de que veía su propio edificio con nuevos ojos, no como un espacio de trabajo, sino como un campo de batalla. James parecía saber exactamente a dónde ir, qué rincones ofrecían escondite, qué pasillos ofrecían las mejores vistas. «Ya has hecho esto antes», dijo, y no era una pregunta. James la miró. Algo brilló en sus ojos. Circunstancias diferentes, mismos principios. Llegaron a la sala de descanso ejecutiva, donde James empezó a abrir armarios con eficiencia sistemática. Sacó una linterna de alta potencia, un botiquín de primeros auxilios y un extintor. Herramientas improvisadas que podían servir para múltiples propósitos. «James», dijo Elena, viéndolo trabajar. «¿Quién eres realmente?». Hizo una pausa, con las manos quietas en la linterna. Por un momento, pensó que respondería. Entonces su radio cobró vida y la voz de Marcus llenó la habitación distorsionada por la estática. «James, si puedes oír esto, han tomado el vestíbulo. 3 hombres, armados, profesionales. Preguntan por la mujer Rodríguez específicamente». Elena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. «Están aquí por mí». La expresión de James se endureció. «No si puedo evitarlo». Ajustó la frecuencia de la radio, intentando obtener una señal más clara. «Marcus, ¿me recibes? ¿Cuál es su estrategia de salida?». Le respondió Static, luego con una voz ligeramente desconocida. «Pero James, saben de la distribución del edificio. Esto no es casualidad». Elena se hundió en una silla, con la mente acelerada. «Mi padre siempre decía que el mundo de los negocios era peligroso, pero yo nunca lo pensé». Miró a James, que estaba estudiando un esquema del edificio que había sacado de un manual de emergencias. «No eres solo un guardia de seguridad, ¿verdad?». «Ahora mismo, soy lo que necesites que sea», respondió James sin levantar la vista. «Pero tenemos que movernos». Subirán sistemáticamente, comprobando cada piso. ¿A dónde podemos ir si controlan el vestíbulo y conocen la distribución del edificio? Hay un túnel de servicio que conecta con el edificio de al lado. Formaba parte de la construcción original, utilizada para servicios públicos compartidos. La mayoría de la gente no lo conoce. Elena lo miró fijamente. «¿Cómo lo sabes?». James sostuvo su mirada y por un instante ella vio algo allí. Dolor, arrepentimiento, un peso que parecía demasiado pesado para un hombre de su edad, porque me ocupo de saber cómo mantener a la gente a salvo. Salieron de la sala de descanso y se adentraron en el interior del edificio. James los condujo por una serie de pasillos de mantenimiento que Elena ni siquiera sabía que existían. Las paredes eran de hormigón liso, revestidas de tuberías y conductos eléctricos. Era como descender al sistema nervioso oculto del edificio. «Mi padre era militar», dijo Elena de repente. Las palabras surgían de un lugar de creciente confianza y desesperación. Solía decir que las personas más peligrosas eran las que parecían comunes. Que los verdaderos guerreros no hacían alarde de sus habilidades. El paso de James vaciló casi imperceptiblemente. «Tu padre parece un hombre sabio». Lo era. Coronel David Rodríguez, Rangers del Ejército. Murió en Afganistán hace 7 años. A Elena se le quebró la voz. «Nunca pude despedirme». James dejó de caminar por completo. Chen, el vecino, le contó que había dejado la cena en el refrigerador y caminó las 4 cuadras hasta el reluciente edificio de 30 pisos que albergaba una de las empresas tecnológicas más exitosas de Manhattan. El vestíbulo del edificio era todo de mármol y cromo, diseñado para intimidar e inspirar a partes iguales. James había aprendido a moverse por él como un fantasma, con su placa de seguridad sonando suavemente mientras hacía sus rondas. Su supervisor, Marcus Torres, había sido claro durante la orientación. «Estás aquí para observar, no para ser». Observó. Bajo la tenue luz de emergencia, Elena vio que su rostro palidecía. Vio cómo su mano se llevaba instintivamente al pecho, donde algo colgaba bajo su camisa. «James, ¿qué pasa?». «Tu padre»,
dijo en voz baja. Háblame de él. Elena se encontró hablando de recuerdos que rara vez compartía. De acampadas de fin de semana donde su padre le enseñó a leer mapas y a encender fuegos. De las historias que contaba sobre sus soldados, de cómo hablaba de ellos con tanto orgullo y cariño, del relicario de plata que le había regalado por su 16º cumpleaños, el que todavía llevaba a diario. Mientras hablaba, la expresión de James cambió. La cuidadosa neutralidad que había mantenido durante meses se estaba resquebrajando, revelando algo crudo y complejo debajo. Me regaló este relicario, dijo Elena, tocándose el pequeño colgante que llevaba en la garganta. Dijo que me mantendría a salvo, que siempre me cuidaría de alguna manera. La mano de James se llevó a su propio pecho, donde Elena ahora podía ver el contorno de algo bajo la camisa de su uniforme. Elena, dijo con la voz ronca por la emoción. Necesito decirte algo. Pero antes de que pudiera continuar, las luces se apagaron por completo. Las luces de emergencia se encendieron, proyectando un resplandor rojo inquietante. A lo lejos, oyeron el sonido de botas pesadas sobre el hormigón moviéndose en su dirección. Están en los pasillos de mantenimiento, susurró James. Tenemos que movernos ya. Corrieron por los estrechos pasadizos, los tacones de Elena resonaban contra el hormigón a pesar de sus esfuerzos por moverse silenciosamente. Tras ellos, el sonido de la persecución se acercaba. James se movía con la confianza de quien ya había navegado en territorio hostil, pero Elena podía ver la tensión en sus movimientos, la forma en que a veces se apoyaba contra la pared cuando su pierna protésica tocaba una superficie irregular. Allí, James señaló una pesada puerta metálica marcada con señales de advertencia de solo personal autorizado. Esa es nuestra salida. Pero al llegar a la puerta, oyeron voces del otro lado. Voces tranquilas y profesionales que hablaban con una cadencia militar entrecortada. Elena reconoció el tono de las llamadas telefónicas de su padre. La forma en que los soldados se comunicaban durante las operaciones. Ya están allí, susurró. James asintió con gravedad. Entonces nos posicionamos aquí. Colocó a Elena detrás de un gran panel eléctrico. Luego tomó posición, desde donde podía ver ambos accesos a su ubicación, bajo la luz roja de emergencia. Parecía diferente, más duro, más peligroso, como un hombre que ya había tomado decisiones de vida o muerte. James, dijo Elena con urgencia. Lo que fuera que me ibas a decir antes, necesito oírlo ahora. La miró un largo momento, luego, lentamente metió la mano bajo su camisa y sacó una cadena. Colgaba de ella. Un pequeño relicario de plata idéntico al que Elena llevaba. Tu padre me dio esto, dijo en voz baja. Hace 7 años en Afganistán. Me hizo prometer que te encontraría, para asegurarme de que estuvieras a salvo. El mundo de Elena se tambaleó. ¿Qué? Yo estaba allí cuando murió. Elena. Le tomé la mano. Sus últimas palabras fueron sobre ti. Sobre proteger a su hija, que estaba construyendo algo importante en casa. El sonido de pasos acercándose se hizo más fuerte, pero Elena no pudo procesarlo. Nada más allá del hombre que estaba frente a ella. ¿Conociste a mi padre? Serví bajo su mando. Sargento James Mitchell, 2º Batallón. Tu padre me salvó la vida más veces de las que puedo contar. Y cuando agonizaba, me pidió que salvara la tuya. Elena sintió las lágrimas que había estado conteniendo durante 7 años. Por fin, liberadas. Él habló de ti, de todos sus soldados, pero especialmente de alguien llamado Mitchell. Dijo que eras el hombre más valiente que había conocido. La serenidad de James se quebró por completo. Yo no fui lo suficientemente valiente para salvarlo, pero tú sí lo suficiente para pasar 2 años buscándome. Aceptar un trabajo para el que estaba sobrecalificado solo para cumplir una promesa a un hombre moribundo. Las voces se acercaban, y James se obligó a concentrarse en la amenaza inmediata.
Pero Elena extendió la mano y le tocó el brazo, deteniéndolo. Estaría orgulloso de ti, dijo, por este momento, por estos 6 meses, por todo lo que has sacrificado. James la miró de verdad, y vio a David Rodríguez en sus ojos, en la expresión de su mandíbula, en la forma en que afrontaba el peligro con silenciosa valentía. Voy a sacarte de aquí, dijo. Y Elena oyó al soldado hablar ahora, no al guardia de seguridad, tal como le prometí. La primera figura apareció al final del pasillo, recortada contra la iluminación de emergencia. Mantén la paz. Mantente invisible y conserva tu trabajo. James entendía lo que era la invisibilidad. Llevaba 2 años practicándola. Desde que el artefacto explosivo improvisado en Kandahar le había arrebatado la pierna izquierda por debajo de la rodilla y con ella todo su sentido de propósito. Le habían asegurado que la prótesis era de buena calidad militar. Pero nunca le permitiría olvidar lo que había perdido. No solo la extremidad, sino la hermandad, la misión, el hombre que solía ser. James se movió para interceptarlo, y Elena lo vio transformarse. Lejos, del guardia de seguridad cojeando que apenas notó, hasta el guerrero que su padre había entrenado y en quien confiaba. Elena Rodríguez, con voz tranquila, gritó. ¿Solo queremos hablar de qué? Elena respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Sobre el trabajo de tu padre en Afganistán, sobre cierta información clasificada que pudo haber compartido contigo antes de su muerte. Elena sintió a James tensa junto al aire. No. Sé de qué estás hablando. Tu padre descubrió algo durante su última misión. Algo que cierta gente preferiría que permaneciera enterrado. Creemos que pudo haberte dejado información. Incluso si eso fuera cierto, Elena dijo, ¿qué te hace pensar que te la daría? Una voz diferente respondió, más dura y más amenazante. Porque la alternativa es considerablemente menos agradable. James dio un paso adelante, moviéndose hacia la luz donde los intrusos podían verlo claramente. La señora dijo, no, ahí termina la conversación. ¿Y usted es? Alguien que prometió mantenerla a salvo. Hubo una pausa, luego el sonido de armas preparándose. Hágase a un lado, señor. Esto no le incumbe. Todo lo que concierne a ella me incumbe, respondió James, con la voz llena de autoridad que Elena recordaba de las llamadas de su padre, y yo no me hago a un lado. Elena observó este intercambio con creciente comprensión. El hombre tranquilo que la había saludado cortésmente con la cabeza durante 6 meses se estaba revelando como exactamente lo que había sido su padre. Un protector, un hombre que se había interpuesto entre el peligro y aquellos a quienes había jurado defender. James, susurró, hay algo más que debería saber. La miró, manteniéndose entre Elena y la amenaza. Mi padre sí me dejó algo. No era información. Algo más. Algo que él dijo que solo debía dárselo a alguien en quien confiara. Completamente. De su bolso, Elena sacó un pequeño objeto metálico. Un metal. Su cinta estaba descolorida, pero su significado era inconfundible. Una estrella de bronce. Dijo que pertenecía al soldado que le salvó la vida, que merecía reconocimiento, pero nunca lo pediría. Dijo que algún día sabría a quién pertenecía. James miró fijamente el metal, sus expresiones alternando entre la sorpresa, el reconocimiento y algo que podría haber sido paz. Elena, es tuyo, ¿verdad? Por eso me encontraste. No solo por una promesa, sino porque ustedes dos se salvaron mutuamente. Antes de que James pudiera responder, la situación se intensificó. Los intrusos avanzaron, ya sin interés en conversar. James inmediatamente entró en modo combate.
Usando su conocimiento de la distribución del edificio y su entrenamiento militar para crear una posición defensiva, lo que siguió fue breve pero intenso. James se movió con la precisión de un soldado entrenado, usando armas improvisadas y conocimientos tácticos para neutralizar la amenaza. Elena observó con asombro cómo el hombre al que apenas había notado demostraba ser exactamente lo que su padre había dicho, el hombre más valiente que jamás había conocido. Cuando se calmó la situación, agentes de seguridad del edificio y del FBI inundaron la zona. Se reveló que los intrusos eran contratistas privados que trabajaban para una empresa de defensa e intentaban encubrir errores de guerra que el padre de Elena había documentado. La información clasificada que buscaban era evidencia de su propia corrupción. Evidencia que había muerto con el coronel Rodríguez, pero que perduraba en la determinación de su hija de honrar su memoria. Mientras las autoridades analizaban las consecuencias, Elena y James se encontraron solos en el vestíbulo del edificio. El sol salía por los ventanales, tiñendo todo de una suave luz dorada. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Elena. James la miró. Esta mujer a la que había cuidado desde las sombras durante 6 meses, cuyo padre había moldeado su vida de maneras que apenas comenzaba a comprender. Ahora, cumplo mi promesa. Me aseguro de que estés a salvo. Y luego, veremos qué sigue. Elena sonrió. ¿En serio? Sonrió por primera vez en meses. Creo que mi padre aprobaría ese plan. James asintió, sintiendo que se le quitaba un peso de encima, un peso que había cargado durante 7 años. Creo que él también. Afuera, la ciudad despertaba a un nuevo día. Dentro del vestíbulo de Technova Corporation, 2 personas que habían sido desconocidas 12 horas antes descubrían que a veces las promesas más importantes son las que les hacemos a los muertos. Y a veces las conexiones más significativas se forjan en el crisol de un propósito compartido. El apartamento que compartía con Emma era modesto, un apartamento de una habitación en Queens, donde ella se quedaba con el dormitorio y él con el sofá-cama. Las paredes eran tan delgadas que podía oír su respiración por la noche, lo cual era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo precaria que era su situación. Sus prestaciones por discapacidad cubrían lo básico, pero apenas. Elena se tocó el medallón que llevaba en el cuello y miró a James. Me gustaría saber más sobre él, sobre cómo era como comandante. A mí también me gustaría, respondió James. Y me gustaría saber cómo era como padre. Mientras caminaban hacia. Al salir juntos, Elena notó que la cojera de James era menos pronunciada que antes. No porque su herida hubiera sanado, sino porque ya no cargaba con el peso de un secreto que había definido su vida durante tanto tiempo. James, dijo al llegar a la puerta. Gracias por todo. Él la miró, a esta joven que llevaba en sí el coraje y la compasión de su padre, que había confiado en él cuando la confianza lo era todo. Gracias por dejarme cumplir mi promesa. Las puertas se abrieron y salieron juntos a la luz de la mañana. Tras ellos, el edificio que había albergado su soledad, por separado, permanecía vacío y silencioso. Frente a ellos se extendían las posibilidades que ninguno se había atrevido a imaginar al comenzar esta noche. En el bolso de Elena, la estrella de bronce que había esperado 7 años a su legítimo dueño finalmente había encontrado el camino a casa. Y en el corazón de ambos, el fantasma del coronel David Rodríguez sonrió, sabiendo que las 2 personas que más había amado en el mundo se habían encontrado. El guardia de seguridad y el director ejecutivo salieron juntos a la mañana, ya no definidos por sus títulos ni sus diferencias, sino por la promesa que los había unido y el futuro que construirían en honor a un hombre que había comprendido que las mayores victorias no se ganan en los campos de batalla, sino en los momentos de tranquilidad en los que elegimos proteger lo que más importa. Algunas promesas, pensó Elena mientras desaparecían entre la multitud de madrugadores, valen la pena mantenerlas para siempre. Y a algunas personas, su padre siempre le había dicho, vale la pena confiarles la vida. James Michie había demostrado ser ambas cosas.
El trabajo de seguridad nocturna les pagaba lo suficiente para alimentarlos y alojarlos, con lo justo para los materiales de arte de Emma y alguna que otra visita al Museo de Historia Natural. Elena Rodríguez, por otro lado, vivía en un ático que probablemente costaba más de lo que James ganaría en toda su vida. A los 28 años, había heredado Technova de su padre y había pasado los últimos 3 años demostrando que era más que una simple contratación por nepotismo. El mundo tecnológico era brutal con las mujeres jóvenes, especialmente con aquellas que habían heredado sus puestos, y Elena se había blindado en consecuencia. Trabajaba jornadas de 16 horas, hablaba sobre proyecciones trimestrales y tenía poca paciencia con todo lo que no contribuyera directamente a los resultados de la empresa. Sus caminos se cruzaban regularmente durante las sesiones de trabajo nocturnas de Elena. James la veía a través de las paredes de cristal de su oficina, una silueta inclinada sobre informes o paseándose mientras hablaba en conferencias telefónicas con inversores en diferentes zonas horarias. Salía ocasionalmente, generalmente para tomar un café en la sala de descanso ejecutiva o para usar el ascensor privado que conectaba con el estacionamiento. Durante estos encuentros, su interacción fue mínima. Un gesto cortés de James. Un reconocimiento distraído de Elena. Nada más.